Bueno, vamos a comenzar en primer lugar con el diputado Martín Tetaz. Antes de leer su breve bio, quiero decirles a los presentes y a los que están por Zoom que las preguntas que tengan para hacer la hagan por escrito. Los presentes en la sala, si levantan la mano, algún asistente va a traerles una planilla para que puedan escribirla, y los que están por Zoom lo escriben a través de sus notebooks. Entonces, vamos a comenzar. El diputado Tetaz tiene una reunión de bloque y tiene que partir, así que él va a dar comienzo inmediatamente. Es licenciado en Economía y nada más. Muchas gracias, primero que nada. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Al contrario, primero que nada agradecerte a vos por haber insistido tanto en que esté presente, y a todo el círculo y a las otras espacios que están coorganizando, porque esta es una discusión central que está dándose en todo el mundo y uno no entiende por qué en Argentina se demora, nadie se anima a dar esta discusión. Muchas veces la coyuntura nos tapa, y como es una economía inflacionaria, estamos discutiendo permanentemente la actualización, que no es discutir el monto. Yo le contestaba al presidente hace poco que no había, cuando el presidente reclamaba que por ley de administración financiera, cuando nosotros aprobamos una ley que dispone un gasto, tenemos que decir cómo se financia. Yo le explicaba al presidente de la Nación que nosotros no estábamos aprobando ningún gasto nuevo, que lo que estábamos haciendo es cumpliendo el mandato constitucional de la movilidad, y que en todo caso es una cuestión de, digamos, que me llamaba la atención de que viniera el presidente, que es economista, es un problema de ilusión monetaria. No estamos discutiendo la nominalidad de la economía y también de las jubilaciones. No estamos discutiendo ni cambiando la edad jubilatoria, ni disponiendo cambiando la tasa de sustitución, ni determinando los años de aporte. No estamos tocando el sistema. Lo cual es grave, porque en realidad esa es la discusión que tendremos que estar teniendo. Así que doy por bienvenida a la discusión que se está planteando acá. Dicho esto, también es complejo dar esta discusión estando, por ejemplo, en el panel Osvaldo Giordano. Casi que a mí me da vergüenza hablar, ¿no? Porque es una persona que uno siempre lee y aprende un montón de estos temas leyéndola, y casi que es una falta de respeto que yo pierda tiempo hablando. No voy a perder mucho igual, porque, como decía Cristina, tengo una reunión de bloque que ya me voy excusando porque me voy a tener que retirar antes, con las disculpas del caso. Pero sí quiero hacer algunos comentarios. Punto número uno, y algunos van a ser muy provocadores. Voy a lanzar algunas propuestas que van a ser provocadoras, porque es mi estilo, me gusta hacerlo y porque creo que lo amerita la situación. Cuando empezaron a funcionar los primeros sistemas de seguridad social bismarckianos, Alemania tenía una esperanza de vida de 40 años. Que con una esperanza de vida de 40 años yo le hago una promesa a alguien de recibir una jubilación a partir de los 55 o 60 años, es en realidad un boleto de lotería. Quiero ser claro, o sea, los sistemas de seguridad social nacieron como boleto de lotería. Casi como un premio que la sociedad le daba al tipo que milagrosamente lograba llegar a los 55 años, originariamente después de 60 años, y decía, bueno, mira, la verdad que esto es heroico, has logrado llegar. Pero claro, después vinieron los avances de la medicina y la sociedad empezó a tener, los sistemas de seguridad social empezaron a tener problemas en el mundo porque la gente ya no vivía 40. La esperanza de vida se duplicó. Primer problema. Y todos sabemos que hacia adelante la velocidad a la cual está avanzando la tecnología implica que vieron que está medio de moda esto de decir que los 50 de ahora son los 40 de antes, que mucha gente en actividad perfectamente lúcida, haciendo un montón de actividades. Pues claro, una cosa es cuando el valor se agregaba en la sociedad con trabajo físico bruto que exigía, por lo tanto, un desgaste físico, y la persona no le quedaba otra que jubilarse, pues igual su productividad caía, digamos, para decirlo en términos brutos, la persona ya estaba amortizada a los 60 años, no le quedaba más para dar. Pero ahora se ha producido un cambio notable en la forma en que se agrega valor más con capacidades intelectuales que con capacidades físicas, lo cual ha permitido que empiecen a achicarse mucho la brecha de género y que se empiece a dar vuelta a esta situación. O sea, ya estaba leyendo un informe donde decía que las mujeres jóvenes de entre 25 y 35 años
hogares donde hay mujeres jóvenes entre 25 y 35 años, ya es muy habitual que es la mujer la que gana más que el hombre. Esto es obvio además porque la mujer duplica al hombre en la tasa de educación superior. O sea, cuando ustedes van a las universidades, se gradúan 2 mujeres por cada hombre. Pues ineluctablemente en una generación vamos a estar nosotros, digamos, de casa, vamos a volver a esa lógica. Está bien además que sea así, perfecto, porque además desde casa también vamos a poder agregar valor. Pero o sea, el punto acá es, sobre el cual hay que hacer un punto es, está cambiando la lógica de generación de valor de la sociedad. Más aún, ya no es más la sociedad asalariada industrial del siglo XX, no es más, no existe más esa sociedad. Existe residualmente, pero cada vez menos. Por lo tanto, no podemos sostener un sistema de seguridad social o pretender sostenerlo sobre la base de un sistema de trabajo asalariado. No existe más, no tiene lógica eso. La propia definición de trabajador es algo mucho más heterogéneo ahora. Cuando uno miraba la sociología clásica, estaba claro lo que era un trabajador y estaba claro lo que era un capitalista. Hoy no está claro lo que es un trabajador. Hoy un trabajador esencialmente es un capitalista, porque el 90% de su salario hoy de un trabajador promedio depende del capital humano que tiene incorporado. En general, o sea, la mayor parte de la remuneración de cualquiera de los que están sentados acá es en realidad capital humano, no es trabajo o fuerza bruta de trabajo, sin calificar. Pero además está pasando otra segunda cosa en la nueva forma de generación de valor, y es que hay algo que se llama tecnologías de costo marginal cero. O sea, estamos empezando a crear valor sin trabajo. Lo cual, obviamente, pone patas para arriba toda la sociología clásica, que tenía una teoría de valor-trabajo. Ahora resulta que se puede crear valor sin trabajo. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, porque la inteligencia artificial tiene capacidad de encontrar patrones, correlatos y relaciones en los datos y aprender a pensar y aprender a encontrar soluciones a problemas, que pueden ser problemas de tránsito, problemas de diseño de envases, un montón de problemas que antes requerían. Y esto es interesante porque cuando Rifkin escribe El fin del trabajo en la década del 90, que fracasó rotundamente esa tesis porque no vio venir el fenómeno de la emergencia de Asia, nunca hubo en la historia de la humanidad tanta gente trabajando como ahora. O sea que la hipótesis de los 90, se termina el fin de trabajo con el proceso de automatización, fracasó. No solo no terminó el trabajo, sino que hay mucho más trabajo que nunca en la historia de la humanidad, ahora. Pero en ese entonces la hipótesis de Rifkin era que lo que se iba a desplazar era el trabajo automatizado y que las tareas intelectuales, por lo tanto, y que tenían algún tipo de creatividad, iban a ser las que iban a perdurar o tener más resiliencia, para utilizar una de las consignas de la convocatoria. Pero no, ahora resulta que la inteligencia artificial hace añicos la creatividad. O sea, permite que un algoritmo diseñe cosas nuevas, ideas nuevas. No solamente ejecuta de manera automatizada. O sea, la nueva revolución industrial en la cual estamos viviendo es una revolución en la forma de crear valor. Y eso va a generar rentas de la inteligencia artificial. Hay un problema todavía de derecho de propiedad, que es una discusión grande, recién está empezando. ¿De quién son los datos? ¿De quién son los datos? O sea, toda la información que genera Waze o que genera Google o que genera... ¿Vieron la portabilidad de los teléfonos celulares? La discusión esta que hubo mucho tiempo hasta que se saldó esta discusión con la ley de portabilidad. Anteriormente el número de celular era de la compañía. Tuvo que haber una ley que diga, no, usted se puede ir, el número es suyo. Bueno, tendría que haber una ley. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer una ley que los datos también son míos. También es una discusión de quiénes son los datos. Porque sobre los datos aprenden los algoritmos y los algoritmos tienen capacidad de crear valor. Entonces, como aparece la posibilidad de ir hacia una sociedad que tiene capacidad de crear valor sin trabajo, entonces nosotros vamos a tener una posibilidad de discutir rentas de la inteligencia artificial. Y en el mundo ya hay una discusión, está reapareciendo una discusión de los 60, es una discusión vieja, pero que reaparece con otra lógica, porque aparece esta posibilidad de crear valor de manera diferente, vinculada a la idea del ingreso universal. Esta discusión de que se puede en algún momento avanzar hacia una sociedad que le pague a sus ciudadanos una suerte de ingreso universal. Como se llama universal, digamos, hay gente que después le pone mal los nombres a las cosas, ¿no? Si es ingreso universal no hay ninguna condición, es universal, si no, no sería universal. Entonces quiere decir que el ingreso es universal, la única condición es ser ciudadano. El ingreso básico ciudadano, esta idea, se le ha puesto distinto nombre, pero es esta misma idea. Nosotros ya tenemos, no lo tenemos universalizado todavía, pero nosotros ya tenemos un sistema de seguridad social que reconoce un AUH de los chicos y un AUH de los grandes, que se llama POAM. Pero está el lado AUH que puede pagar el sistema.
vamos probablemente a una sociedad que rompa ese límite que hoy es etario entre una UH y la otra UH, sea más difuso ese límite, no tenga que ver necesariamente con la edad, pero el sistema de seguridad social probablemente converja hacia una suerte de AUH realmente universal, y hacia una suerte, llámenla ingreso universal o como la quieran llamar, que permita ser pagada con rentas producidas por bienes de capital de que tienen dificultades de apropiación desde el punto de vista de derecho de propiedad. O sea, que son generados, por ejemplo, por inteligencia artificial. El derecho no reconoce la capacidad de los sujetos de la inteligencia artificial como sujeto de propiedad. Entonces no se puede hoy registrar un producto a nombre de una inteligencia artificial. Entonces, si una inteligencia artificial genera valor, vamos a tener la capacidad de captar esa renta de alguna manera. Está la discusión en el mundo de si eso se tiene que captar con un impuesto, si eso se tiene que captar con una renta, con un royalty sobre la generación de valor, no importa, es técnica. Y voy entonces a la tercera propuesta, que es la última que quiero hacer y parar mi contribución y después, si me queda un rato, someterme a alguna pregunta. Dado que estamos cambiando dramáticamente la forma de creación de valor y estamos cambiando dramáticamente la forma que va a tener la nueva sociedad, parece lógico pensar de nuevo el sistema de seguridad social, no hacerle ninguna reforma. Todas las reformas que uno se puede imaginar sobre el sistema de seguridad social están condenadas a fracasar de arranque porque están condenadas porque el sistema es nuevo de generación de valor, es distinto. No es que cambió cuantitativamente porque aumentó la productividad. Y entonces uno discute la edad, por ejemplo, y dice, no, mirá, somos más productivos, podemos jubilarnos un poco antes. O vivimos más, entonces nos podemos jubilar un poco después. Esa no es la discusión. Esa es una discusión vieja, que atrasa por lo menos 20 años. La discusión de ahora es que nosotros tenemos que ser capaces de construir otra cosa distinta. Y yo voy a hacer una propuesta concreta. Yo voy a hacer la propuesta de que esa cosa distinta que nosotros queremos construir tenga dos componentes. Un componente solidario y un componente actuarial. El componente solidario es este componente del cual que ya tenemos, que ya tiene nuestro sistema. Nuestro sistema hoy a los 65 años a todo el mundo le paga el 80% de una jubilación mínima, que por supuesto es una miseria, ojalá nosotros podamos pagar en algún momento, el Estado esté en condiciones de pagar un poco más. Esa es otra discusión, cuánto puede pagar, pero conceptualmente la sociedad saldó en el 2017 este debate y aceptó que todo el mundo cuando llega a los 65 años tiene derecho a un ingreso mínimo, y ese ingreso mínimo que se llama hoy PUAM, mañana se puede mejorar, si podemos, veremos, pero ahí está el primer componente solidario, hay un componente solidario. Es mentira que la gente se quede abandonada a su suerte, es mentira, hay un componente solidario. El segundo componente que propongo yo, arriba de ese componente solidario, porque ese componente solidario tiene que ser universal, o sea, todo el mundo lo tiene que cobrar, no solamente el que no tiene otra jubilación, el que no tiene otra... Si dije universal, es universal. Todo el mundo tiene que cobrar. Arriba de ese componente solidario de carácter universal, que cobra todo el mundo independientemente, solamente por su condición de ciudadano, necesitamos un componente actuarial. Y ese componente actuarial tiene la siguiente característica principal: elige tu propia aventura. ¿Qué quiere decir elige tu propia aventura? Que tenemos que olvidarnos del Estado paternalista que le dice a la gente cuándo se tiene que jubilar. Obviamente eso tenía lógica en el sistema de seguridad social viejo por un problema de riesgo moral, de comportamiento que en todos los mercados de seguros está estudiado en el mundo, que es el comportamiento famoso de riesgo moral, ¿no? Si la gente cree que no va a tener ningún problema, todo el mundo se cree inmortal cuando tiene 25 años, entonces nadie aportaría, si fuera así, entonces todo el mundo haría su vida tranquilamente. Entonces el Estado dice, no, mira, yo ya estuve ahí, vos te crees piola porque tenés 25 horas, crees que no te va a entrar ninguna vale, vas a vivir 500 años, pero créeme que va a llegar un momento que vas a tener 60 años y vas a estar preocupado y no vas a haber aportado nada. Así que voy a poner y yo de todas maneras te voy a tener que cubrir. Pero ese debate está saldado, porque nosotros lo vamos a cubrir con el componente solidario, que es la asignación universal. Entonces el segundo componente es 100% actuarial. Y lo que dice es, elige tu propia aventura. Vos entrás en un simulador que es una tabla actuarial, hecha, por supuesto, simplificada, ¿no? Entonces vos cargás los datos. ¿A qué edad te querés jubilar? No, yo me quiero jubilar a los 50. ¿Y cuánto querés aportar? No, yo voy a trabajar de manera intermitente, algunos años aporto, otros años no. Voy a entrar, voy a salir del mercado laboral, porque esa es la realidad, ¿entienden? ¿Por qué no podemos pensar un zapato para todos? O sea, la vieja seguridad social que diseña un zapato talle 40 para todos y que después lo arregla, peor, porque entonces le hace un agujero para que el que tiene 41 pueda sacar el dedo, el que tiene más chiquito le pone algodón en la punta, no va más. Entonces,
Elige tu propia aventura. ¿Te querés jubilar a los 50? Ningún problema. ¿Cuánto querés aportar? No, yo voy a llegar a haber aportado al final 15 años. ¿De cuánto? ¿De qué aporte vas a aportar? Tercera pregunta. No, yo puedo aportar, como tengo un salario bajo, puedo aportar solamente el 5% de mi ingreso. Perfecto. Con el 5% de tu ingreso, jubilándote a los 50 años y habiendo aportado 15 años, arriba de lo que vos pagás, la tabla actuarial me dice que te podemos pagar 50.000 pesos de jubilación. Arriba de la prestación básica universal o PUAM, ¿no? Pero yo con 50.000 pesos no puedo vivir. Bueno, perfecto, entonces seguí simulando. Entonces no te podrás jubilar a los 50. Elegí vos cuando te querés jubilar. Basta esta idea vieja de que el Estado le tiene que decir a la gente cuando se tiene que jubilar. Entonces está una discusión tremenda si tenemos que correr la edad jubilatoria. No tenemos que tocarla, no tenemos que meternos en la decisión de la gente cuando se quiere jubilar. Para el segundo componente, que es el actuarial. Que se jubilen cuando quieran. No, yo voy a trabajar más años porque me siento activo, estoy bárbaro, me voy a trabajar hasta los 70 y voy a aportar un poco más, o al revés, discutimos más temprano, alguien que está en una profesión de riesgo, un minero, por ejemplo, dice, no, yo no voy a trabajar tantos años, pero yo tengo un ingreso muy alto porque tengo una profesión de riesgo, tiene un ingreso mucho más alto que cualquiera, yo puedo aportar más, yo no voy a aportar 11 nada más, yo voy a aportar 22, voy a aportar el doble. Voy a aportar menos años, voy a aportar 20 años y me voy a jubilar, lo que quiero jubilar a los 50, bueno, saquemos la cuenta, aportando 22, jubilado a los 50, capaz que te da para una jubilación de un palo arriba de la prestación básica. ¿Me explico? O sea, lo que no podemos hacer es romper la matemática. Es la única regla que no podemos romper. No podemos hacer que el sistema le pague lo que no está. Y fíjense, y cierro con esto, fíjense que yo con esta propuesta que estoy haciendo no entré en la discusión de si el sistema tiene que ser privado o público. No entré. Mi propuesta admite las dos posibilidades. El sistema podría ser perfectamente público, pero la lógica actuarial se tiene que respetar. O el sistema podría incluso tener una participación privada, ningún problema, es otra discusión para otro momento. La tiro al córner a esa. La tiro al córner porque no es central para la propuesta que estoy haciendo. Puede estar la discusión de entonces quién administra las cajas, toda esa discusión la tiro al córner por ahora. Quiero el concepto. Dos componentes. Componente solidario, componente actuarial. El componente actuarial lo determinás vos. Vos determinás cuándo te jubilás, vos determinás cuánto vas a aportar. Basta estos reclamos de los sistemas especiales que te dicen, no, pero como la discusión del Banco Provincia de Buenos Aires, del jubilado del Banco Provincia, te decían cuando se planteaba la reforma, te decían, no, pero es que yo aporto mucho más. Y vos decías, mira, la tasa de sustitución del sistema es del 46%. Y esa tasa de sustitución se está pagando con un aporte que en total es del 27% en el promedio del sistema. 11 tuyo y 16 del empleador. ¿Cuánto más aportás vos? No, yo aporto 14. Ah, aportás 3 puntos más. O sea que en vez de 27 vos aportás 30. Aportás 10% más, pero vos querés una jubilación 80% más alta, no da la matemática, amigo. Entonces la tabla actuarial termina con toda esa discusión. Jubílate cuando quieras, cobrás en función del tiempo que vos te jubilás, de la expectativa de vida que te da la tabla actuarial, de los aportes que vos hiciste, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bien. Ahí se apagó. Ahí se apagó. Yo, si te parece, la idea es las preguntas al final. En el caso de que haya preguntas directamente a los que le decimos que contestar por escrito. Bueno, no hay problema. Claro, perfecto. Sí, sí, dale. Sí, sí, sí. Así, hay muchos en la mesa hoy. Claro. En segundo lugar, le vamos a dar la palabra a el señor, el economista, el doctor Osvaldo Giordano. A ver, ¿dónde está? Que está en el Zoom, ¿está conectado? ¿Sí? Bien, bienvenido. Gracias, no sé si me escuchan. Ahí está, déjeme que lo presente. Estimado Giordano, es economista y presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. Ha ocupado diversos roles en el sector público como director ejecutivo de ANSES, ministro de Finanzas de Córdoba y presidente de la Caja de Jubilación de Córdoba. Tiene usted la palabra, estimado Osvaldo Giordano. Muchas gracias y muy buenas tardes y el agradecimiento por la invitación y poder participar de este espacio. Me parece como punto de partida algo que ya Martín lo señaló con énfasis, es que bueno, tenemos un gran problema.
En realidad la previsión en el mundo está en problema, pero el nuestro es un problema más grave, tanto en la dimensión de las inequidades que tiene nuestro sistema, las injusticias y bueno, lo, lo irritante que son algunas situaciones que cobijan nuestro sistema previsional, como algo particularmente apremiante que es la insolvencia financiera que tiene el sistema y cómo esto deriva en las cuentas públicas. Y ahí no me canso de enfatizar de que repercute muy negativamente en las cuentas públicas nacionales, pero también en la mayoría de las provincias, algo que por ahí se olvida en el diagnóstico, que este no es solo un problema nacional, sino también un problema para gran parte, y diría la mayoría de por lo menos de las provincias más grandes, con lo cual también mete ahí un ruido al régimen federal, es decir, como si no tuviéramos problemas en la organización federal, este es probablemente uno de los eslabones que más ruido generan. De manera que creo que tenemos sobradas razones para señalar la urgencia y la prioridad de abordar el problema, tanto, insisto, por la cuestión de equidad como por la cuestión de los impactos fiscales que terminan afectando en definitiva a toda la población, incluso a la que está lejos todavía de jubilarse, en la medida que, bueno, un déficit fiscal, sabemos que en la Argentina se traduce en una serie de perturbaciones que terminan afectando a toda la población. En ese marco, entiendo, digamos, la extremada pertinencia de este tipo de reuniones, porque, bueno, es preguntarnos uno qué hacemos frente a esto, además de preocuparnos, ocuparnos de cómo abordar un problema que sabemos por la experiencia en el mundo que es complejo y que en nuestro caso se agregan complejidades adicionales. Y la primera respuesta es no hacer lo que venimos haciendo, un poco Martín lo adelantaba, ¿no? Creo que podemos buscar como razón o explicación el gravísimo problema inflacionario que tiene Argentina, es que nos hemos estado centrando en un tema que parece ser el urgente, el prioritario, el que nos acucia, que es la movilidad, pero que mirado objetivamente o mirada la experiencia de otros países, es un tema relativamente secundario. Es decir, en otros países la movilidad demanda una ínfima proporción de los debates en materia previsional y cuando se quiere hablar realmente de previsión social se habla de otros temas, ¿no? De movilidad. La movilidad es, si quiere, un pie de página, digamos, dentro de un libro muy complejo de problemas. Digo, ojalá que entremos en ese escenario más cuerdo, ¿no? De que la movilidad pase al nivel que merece, aunque bueno, lamentablemente lo que nos pasó en las últimas semanas pareciera que no terminamos, digamos, de salir de eso, que creo que lo peor... Lo peor consecuencia de no salir de eso es que no abordamos los temas importantes y siempre quedamos empantanados en algo relativamente secundario respecto a la importancia y la complejidad de los otros temas que son los que realmente definen que podamos, digamos, tener un sistema sustentable y financieramente y más equitativo. Pero bueno, eh, a ver, voy a tratar de... Bueno, no sé si ahí se escucha un poco mejor. No, pero hay gente que dice que escucha bien. Bueno, yo decía, bueno, ¿cuáles son los temas importantes? Y esto quiero enfatizar, digamos, la importancia de salir de este pantano en el que nos tiene la movilidad, que hace décadas, digamos, que lo venimos debatiendo. Supongamos, bueno, que de una vez por todas resolvamos esto, aunque, insisto, lo que nos demostró esta experiencia reciente es que no fuimos capaces de esto y creo que es el saldo más negativo de lo que pasó en esta semana. Bueno, ahí aparece la agenda relevante, más parecida a lo que hacen otros países, algo Martín adelantó. Me voy a limitar dado el tiempo que tenemos asignado, a 5 puntos, me parece centrales,
como grandes títulos, ¿no? Cada uno de ellos merece un montón de matizaciones y de desarrollos que naturalmente son para otro tipo de ámbito. En ese sentido, creo que el primero es algo que parece muy natural, muy lógico, muy de sentido común, pero que para nuestro sistema sería una revolución, que es que tendamos a que todos seamos iguales ante la ley previsional. Hoy nuestro sistema tiene un régimen general que termina siendo para una minoría y un montón de tratamientos especiales que por uno u otro motivo llevan a que sus condiciones de jubilarse sean distintas. Gran paso sería tender a la homogeneidad, que todos tengamos un tratamiento similar o igual, y yo creo que el principio que plantea Martín de una lógica actuarial sería central, es decir, que se reconozcan los esfuerzos de cada persona en sus aportes a la hora de jubilarse y que haya mucha flexibilidad para que cada uno haga el plan que quiera, digamos, en materia de jubilación. Alguno optará por quedarse más tiempo y de esa manera tener mejores ingresos, otro por X razones se retirará antes y la contrapartida será una menor jubilación. Eso dar una amplia flexibilidad, pero la clave es que todos seamos iguales, es decir, que todos tengamos las mismas reglas y naturalmente, bueno, que existan posibilidades de que si yo quiero tener la posibilidad de hacer un ahorro especial por X motivo, también lo tenga a través de una lógica de capitalización. Ese esquema, insisto, de lógica actuarial es factible, hoy es plenamente factible que se considere toda mi vida de aportes y en base a eso se haga el cálculo en función de mi expectativa de vida. Naturalmente tiene que ir acompañado de un régimen no contributivo, que también es algo Martín señaló, que tenemos ya la embrión, que es la PUAM, que es un esquema perfectible, tiene algunos defectos de diseño que habría que corregir, pero que tendría que ser esa corrección de la PUAM, digamos, como régimen no contributivo, que es lo que tienen todos los sistemas en el mundo, ¿no? De que la sociedad no se puede desentender de la gente cuando llega a determinada edad, no puede seguir generando ingresos y no podemos dejarla en el desamparo si no tuvo, digamos, la posibilidad de hacer aportes en su vida. Eso nos lleve, digamos, a terminar de cerrar definitivamente este régimen, este invento argentino que nació como un régimen de emergencia y que luego se fue prorrogando a lo largo del tiempo, que son las moratorias. Es decir, terminar con las moratorias, que es un régimen particularmente perverso desde el punto de vista del funcionamiento del sistema previsional, y sustituirlo con una PUAN perfeccionada como un régimen no contributivo para la gente que tuvo muy poco aporte o no tuvo aporte, y para la gente que tuvo aporte, el régimen contributivo en base a una lógica actuarial. De esa manera, creo que resolveríamos, con esa fisonomía, resolveríamos gran parte de los problemas. Y luego quedan otros problemas colaterales, sin duda muy importantes, pero colaterales. Por ejemplo, el tema de las invalideces. Ya parece un clásico, ¿no? De que llega un nuevo gobierno y vienen las denuncias respecto a los abusos manifiestos, porque evidentemente los ha habido en materia de invalideces, y bueno, establezcamos un sistema razonable, lógico. Hoy la ciencia médica permite, con parámetros objetivos, determinar cuándo una persona en edad activa está inválida, si no puede desarrollarse laboralmente y cuando sí, y por lo tanto establecer un mecanismo de invalidez y no esto que permanentemente estamos asombrados o azorados, digamos, por los abusos que hay en este sistema. Otro punto que creo que tiene que ver también con lo que algo adelantó Martín, el tema de la pensión. Hoy el régimen de pensión, que fue diseñado hace más de un siglo, ha quedado obsoleto porque la tasa de actividad de la mujer cambió, porque si tenemos un sistema en donde todo el mundo se jubila de una u otra manera, carece de sentido tener, digamos, este régimen de pensión. Obviamente sí lo tiene para el caso de los menores, que naturalmente necesitan la cobertura, pero un régimen tan amplio para las parejas o los cónyuges, digamos, de una persona que fallece,
lleva a lo que tenemos, ¿no? Que cada vez es más masivo la múltiple cobertura, y gente que va acumulando varios beneficios por este esquema tan amplio. Y por último, me quedaría con señalar que asumamos, digamos, que hay un conjunto de transformaciones que se están dando en nuestra sociedad, algunos muy previsibles como la demografía, de la cual no es bueno, es muy perverso desde el punto de vista del funcionamiento del sistema ignorarlos y dejar acumular los problemas para que en algún momento, ya cuando se haga insostenible, el tema, digamos, ya lo tengamos que resolver en una crisis cuando es mucho. Esto hace que sea mucho más difícil resolverlo. Entonces, tener esa sensibilidad dentro del sistema para ir adaptando las reglas previsionales al cambio de la sociedad, fundamentalmente al cambio demográfico, es algo de mucho sentido común, es algo que tienen muchos sistemas y es algo que sería muy bueno que nosotros tengamos. Es decir, no dejar que los problemas se acumulen, sino que ir teniendo, digamos, o actualizaciones automáticas o mecanismos para que periódicamente hagamos pequeñas actualizaciones del sistema, de manera que no esperemos, digamos, a que la crisis nos imponga los cambios, porque ahí son mucho más difíciles de hacer. En general lo que pasa es que bueno, vamos posponiendo el cambio y cada vez se hace mucho más difícil el cambio. Si hacemos todo esto, nos va a llevar tiempo, digamos, resolver los problemas acumulados, pero creo que podemos empezar a tener las soluciones y no, digamos, este panorama tan desagradable, no solo para los jubilados actuales, que es particularmente injusto, sino también de preocupación para los jubilados futuros, que saben que de no hacer nada, la situación va a ser aún peor de la que están sufriendo los actuales jubilados. De allí, y con esto cierro, enfatizo, digamos, la importancia de profundizar la discusión y pasar a la acción. Insisto, lamentablemente lo que pasó con la reciente ley de movilidad es como que nos aleja, ¿no? de los cambios. Bueno, ojalá que cambiemos de rumbo, dejemos de lado, digamos, solo este tema de la movilidad y nos pongamos en serio, digamos, a abordar estos temas sustanciales porque, insisto, son claves no solo para los actuales jubilados, sino para todos quienes esperamos jubilarnos y aspiramos, digamos, a no tener esta angustia de no saber, bueno, pues de qué va a vivir la gente en el futuro. Si seguimos así, el panorama es muy sombrío. Si hacemos los cambios, creo que no es fácil, pero sí hay soluciones factibles, como de hecho la explican, la muestran, digamos, experiencia de otros países que han sido capaces de ir adaptando sus normas a los distintos cambios de contexto y a tener una mejor capacidad de respuesta a todos estos desafíos que nos plantea el cambio demográfico, el cambio en el mercado de trabajo, bueno, los cambios en general que se están dando en la sociedad. Si los abordamos con inteligencia, con sentido estratégico, creo que hay todavía posibilidades de rectificar el rumbo y tener un sistema financieramente más sostenible y socialmente más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giordano. Impecable el tiempo empleado suyo. Y vuelvo a comentarles a los que están tanto presencial como a través del Zoom, las preguntas vayan haciendo que quieran hacer por escrito y al final de los expositores vamos a leerlas para que respondan. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Daniel Elías, o al señor Daniel Elías, que es asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y secretario técnico permanente del Consejo Federal de Previsión Social de la Argentina, COFEPRES. Su tiempo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, al contrario, muchas gracias y bueno, felicitaciones al Círculo y a esta iniciativa. Y la verdad que además un honor estar en una mesa tan prestigiosa como esta, así que también quiero reconocer y dar de agradecimiento por integrar esta mesa. Bueno, los invito a un breve recorrido que
quiero aclarar que soy secretario técnico del Consejo Federal de Previsión Social, COFEPRES, pero voy a hablar en nombre propio y no en representación del Consejo, porque no quiero comprometer opiniones que las he intentado formar a lo largo de los últimos 35 años que llevo intentando entender esta temática. Así que me traje una ayuda de memoria como para dejar un apunte, pero tampoco es para que se distraigan tanto, si no se van a perder lo más entretenido de esto, que tiene esto, que es mirarnos, y mirar los gestos, las caras, los asentimientos, las dudas, los revoleos de ojos que hacemos por ahí cuando decimos, uff, y cómo vendrá la mano, y qué pasará, a alguien que nos tire una buena noticia, alguien que diga algo alentador. Bueno, yo les quiero adelantar que traigo algunas buenas y otras malas. Después ustedes verán cuáles son las buenas y cuáles son las malas, pero fundamentalmente traigo, por sobre todas las cosas, opiniones y sugerencias y aportes. ¿Alguna va a coincidir en algún aspecto con lo que... yo no sé, este chico me dio este...
Perdón. Ah, perdón, salió la foto. A ver. Elías, Daniel Elías. Muchas gracias, muy vehemente y muy convincente. Le vamos a dar la palabra a la periodista, amiga, Clara Salguero. Clara es licenciada en Comunicaciones, Audiovisuales y periodista especializada previsional, locutora y conductora de Lo Justo y Necesario por América 2 y A24, y quiero decirle que desde el año, mi mandato terminó en el año 2001, y ya anteriormente en todo ese mandato Clara cubría en la Comisión de Salud y Acción Social nuestros problemas inmensos que tenía el PAMI, así que un placer volver a verte en estas lides, Clara. Tenés la palabra. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros los periodistas, no tengo cronómetro, no anda, así que ustedes me dicen el tiempo. Antes que nada quiero decir algo que me parece fundamental, que nosotros los periodistas previsionales, los que nos dedicamos a este tema de las jubilaciones y de la seguridad social, fuimos como consecuencia, fuimos un fenómeno social, una consecuencia de la burocracia estatal, de los organismos de la no respuesta. Alguien con una mente visionaria dijo, bueno, acá está faltando algo, y así nosotros comenzamos a surgir en los medios para tratar la problemática. Seguimos vigentes, piensen por qué. Muy poco avanzaron las cuestiones, sigue habiendo mucha burocracia, y los temas previsionales, cada vez que comienza una medida nueva, se implementa una nueva ley, se discute un tema previsional, es muy difícil explicarlo, muy difícil que la gente lo entienda, y nosotros muchas veces hasta aprendemos cómo decirlo y cómo hacerlo. La dinámica de los medios con el público, y con esto puntualmente, con nuestra especialización, que es lo previsional, hace que a la larga o a la corta la gente nos saque un poquito, quizá nos deje en el rol previsional, pero nos pone más que nada en el rol de referente social de todos sus problemas, de todas las cuestiones y de todas las necesidades que tienen en lo que tiene que ver con la seguridad social. Y es ahí donde nosotros permanentemente, los periodistas especializados, nos volvemos un poco el termómetro de todas las urgencias, de todas las necesidades. La gente en general pasa a través de las redes sociales, o a través de un mail, o a través de una correspondencia, nos marca agenda. Entonces nosotros, a mí me pasa en la diaria o en la semana, no, yo tengo que ir por acá esta semana. Vamos a decir, en la previa o en la gestación de la reforma previsional. Estamos hablando de 31 años atrás, año 93, año 94, en el año 93 yo comienzo a trabajar en América 2, y fueron 30 años complicados, no solamente porque hace 30 años que no se cambia la ley, que no se modifica la ley, sino que la ley fue recibiendo remaches, parches, modificaciones, cientos y cientos, y ustedes habrán escuchado más de una vez por qué los especialistas o los que nos dedicamos a esto decimos la 24.241 es un mamarracho. No es una ofensa, es una verdad. Y además esa ley se quedó obsoleta, se quedó desactualizada. Fue una ley con
otro mercado laboral, con otra expectativa de vida, sin tanta tecnología, sin la inteligencia artificial que mencionaban acá en la mesa, pero además con el tiempo, yo siento ahora cuando miro para atrás, digo, fue una ley forzada, porque en definitiva le sirvió a la gente, ayudó a la gente, no, tenía que ver más con una ley impulsada por un gobierno para que cerrara su modelo económico. Entonces, de alguna manera, fueron 30 años de problemas. Voy a caer aquí en lugares comunes que ya también lo hablaron, el tema de el gran problema que tenemos con la tasa de sustitución en la Argentina, esta pérdida de poder adquisitivo que se provoca, que te provoca la misma ley cuando dejas tu último sueldo en actividad y cobras tu primer beneficio de jubilación, perdés en ese pasaje un 50-55%, eso te deja a las puertas de la litigiosidad previsional, te da razones para que vos vayas contra el Estado y le inicies un juicio por reajuste de haberes, y cuando decidís hacerlo entras en un sistema, en una mecánica, en una estructura totalmente perversa, porque la gente espera años para que la justicia le diga y le dé la razón y le diga, sí señor, sí señora, esto es lo que usted tendría que haber cobrado cuando cobró su haber inicial. Pero aparte todo un proceso administrativo largo, instancias judiciales que el Estado a través de ANSES apela en todas las instancias. Cuando se logra tener sentencia firme hay que pedir ejecución de sentencia porque no se paga. Cuando se paga mal y tardísimo. Y aparte seguir soportando y pasando barreras. Por ejemplo, los juicios se pagan en la Argentina en base al presupuesto. Cuando no hay más plata, no hay más plata, pasás al año que viene o al otro año. En el orden de prioridades, los jubilados que son más jóvenes y que tienen mayor haber de jubilación son los que esperan, y esperan eternamente porque la prioridad la tienen los mayores de 80 años con enfermedades graves y terminales. Me dicen, no, Clara, no digas terminales, sí, con enfermedades graves y terminales, que un día parece jubilados una eternidad y quizá no llega tampoco a cobrar ese juicio. Entonces hay una parte que no lo cobra porque está en estado terminal y no le da la vida para esperar el cobro de la sentencia. Y los otros porque son jóvenes. Ese es el sistema perverso. Lo otro que ha ocasionado tantas deficiencias, pero más que nada acá quiero relacionar lo laboral con lo previsional, que para mí están íntimamente ligados, es la falta genuina de una historia laboral. Ya cada vez es más imposible reunir 30 años de aportes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? En vez de decir, bueno, instalamos, discutimos, donde hay que discutir, porque donde hay que discutir es en el Congreso, y todo el tiempo que sea necesario, y sin confrontación, y sin peleas y sin chicanas como las que vimos con lo de la movilidad jubilatoria. ¿Qué hicieron los gobiernos? En vez de implementar políticas laborales, agarraron el camino que a mi entender es el más fácil, instalar moratorias. Las moratorias llegaron y nunca se fueron. Hace 20 años que tenemos moratorias. ¿Saben cuántas moratorias tenemos en este momento? 3. Tenemos una que permite comprar años hasta el 93, otra que permite comprar años hasta el 2008, otra, un plan de facilidades hasta el 2012. Y hoy la gente me escribe en las redes sociales y me preguntas que son producto de la desesperación, pero que para mí son tremendamente dolorosas y hasta agresivas. El tema es, ¿cuánto tengo que pagar para jubilarme? ¿Qué moratoria me corresponde? Y entonces uno dice, tan mal estuvo gestada esa ley de hace 30 años y ningún gobierno hizo nada para reformar o instalar otra, que el sistema previsional se volvió especulativo. Y acá no quiero de alguna manera despreciar o depreciar lo que me pregunta esa persona que me está diciendo en qué moratoria y porque esa persona tiene una necesidad y quizás se vuelve especulativa porque tiene una necesidad, porque tiene una urgencia.
Esto que hizo tanta moratoria, tantos años de moratoria, hoy el sistema previsional nacional de ley general tiene 8 millones de jubilados, de los cuales 5 millones, 8 millones de jubilados, de los cuales 5 millones cobran la jubilación mínima. La jubilación mínima no es 304.000 pesos, como nos dicen, son 234.000 pesos, porque el bono de 70.000 pesos es no remunerativo. En la realidad, la mínima 234.000 pesos. De esos 5 millones que cobran haberes mínimos, están los contributivos, que son 234.000 pesos, pero por debajo de eso están las PUAN, que es el 80% de eso contributivo. Están las pensiones no asistenciales, que son el 70% de 234.000 pesos. Pero lo más terrible es que de esos 5 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima, 3,5 millones adquirieron la jubilación sin tener aportes. Entonces tenemos un sistema que es más no contributivo que contributivo, porque también lo que ha hecho este formato es mezclar todo. A ver, yo creo y estoy absolutamente convencida que, por supuesto, en paralelo a lo contributivo tiene que existir lo no contributivo. Tienen que convivir dentro de la seguridad social, pero dependiendo de distintos ámbitos, no meter todo en la misma bolsa. Y también creo en el Estado protector. El Estado siempre tiene que estar atento al tema de los niños, al tema de la vejez. Está bien una continuidad de la asignación universal por hijo, está bien como contrapartida la pensión universal para el adulto mayor, pero no que eso sea la única salida. Hoy hay 4.300.000 niños que están alcanzados por la AUH. A ver, a los padres hay que encontrarle trabajo, hay que encontrarle salida laboral, no darle además de la AUH porque no le alcanza, porque es lógico, una H no alcanza, hacerlo compatible con tarjeta alimentar. Y no alcanza, ahí te doy la beca Progresar. Y no alcanza, ahí te doy tarifa social. Y no alcanza, y te doy, y te doy, y te doy. No, bueno, ese es el sistema donde está todo mezclado. Hay otra parte muy complicada del sistema previsional que tiene que ver con el trabajo independiente. Hoy hay cada vez menos trabajo de 30 años, trabajo en relación de dependencia. Hoy tenemos cada vez más monotributistas, cada vez menos autónomos. El trabajador autónomo, que es una pyme, que es dador de trabajo, para los gobiernos no son competencia, los gobiernos no los acompañan, el autónomo no puede más y cuando se ve asfixiado, ¿qué hace? Termina escondiéndose en la figura del monotributista, y el monotributista es un escondite, y así estamos dando vuelta. 4 millones de monotributistas, 350.000 autónomos, que son pymes. Monotributistas y autónomos, un esfuerzo bárbaro para sacar la cabeza y subsistir, tratando de intentar crecer, y después cuando llega el momento de la jubilación se jubilan con un haber mínimo. Y esos no tienen la posibilidad que tienen los de relación de dependencia de salir e ir a hacerle juicio al Estado. Hablaba Elías, hablaba también Giordano del tema del desorden. Me gustó Elías porque Elías, cuando vos lo entrevistás, que lo entrevisté varias veces, es un entrevistado que te tira títulos, ¿viste? Es lindo eso para un periodista. Entonces él hace un rato me mezcló el amor con el tema previsional y con el tema del fútbol. Pero es verdad lo que decía, el sistema previsional argentino es un gran desorden. Nosotros tenemos un sistema general, un sistema nacional representado por ANSES, y además de ese sistema tenemos 13 sistemas previsionales provinciales, es decir que tenemos 14 sistemas. Y dentro de esos sistemas, como hay distintas variantes, tenemos, ¿cuántos regímenes? 150 regímenes. Entonces, en concreto, vos, depende del lugar donde nacés o trabajás, es la edad con la que te jubilás, la cantidad de aportes con lo que te jubilás y el cálculo del haber jubilatorio. Es decir, tenemos un sistema absolutamente inequitativo. ¿Por qué, por qué la gente rechaza el tema de las reformas previsionales? Esto que decía también Elías, uno habla de reforma y no puede cruzar la calle.
porque la gente está cansada de que cada vez que se reforme siempre sea para perjudicarla, siempre sea para ajustarla. Entonces la gente le tiene miedo, entiende que una reforma no es para mejorar ni para solucionarle la cuestión ni la vida a futuro. A mí me molesta mucho cuando se empieza a correr la voz de una posible reforma previsional y enseguida todos empiezan a deliberar y a debatir acerca de la edad jubilatoria. Uy, entonces va a subir la edad jubilatoria. Que suba o baje la edad jubilatoria en una reforma previsional es el peor mal de todos a resolver, porque tenemos realmente problemas muy graves. Tenemos la mayoría de los jubilados con jubilaciones asistidas, tenemos 300.000 juicios por reajuste de haberes en distintas instancias judiciales y 94.000 sentencias firmes pendientes de pago que no se pagan porque quedan sujetos al presupuesto. Tenemos directa o indirectamente 20 millones de personas que en la Argentina viven de planes sociales. La cantidad de planes sociales, se los puedo enumerar y le lleno una carilla completa de los planes sociales que se han vuelto a lo largo de la vida compatibles, que muchos los pagan ANSES, cuando ANSES tendría que ser un organismo previsional, no tiene que ser un organismo asistencial. De la parte asistencial se tiene que ocupar otra área, ¿o no? Bueno, el tema es que yo, para ir terminando, no sé cuánto voy bien con el tiempo. Bueno, entonces... igual creo, y acá un poco voy a rescatar a todos los que compartieron esta mesa y han estado y van a estar, que uno se ocupe del tema previsional. Es una cuestión de que uno ha elegido el trabajo, es su especialidad, pero también tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la identificación. Si uno no se identifica con el otro, si uno no quiere al otro, si uno no acepta la vejez, si uno no entiende o no asimila o no tiene apego a todas las etapas de la vida, se tiene que dedicar a otra cosa. Esto es querer. Voy a romper con dos mitos que me lo ha dado la experiencia de tantos años en tele, en radio, pararme con la gente, hablar en la calle. Este tema de que el que cobra una asistencia social está feliz y quiere cobrar eternamente una asistencia social no es así. Serán los menos, los más me paran en la calle y me dicen que quieren un trabajo. Pero ¿qué es lo que le pasa a toda esa gente? Esa gente ha quedado cautiva, ha quedado esclava de un sistema cruel. ¿Por qué? Porque esa gente viene de años de cobrar una asistencia social y el Estado no se ha ocupado de capacitarlo, de darle un oficio, de educarlo, y esa persona no tiene herramientas para poder competir y poder insertarse en el ámbito laboral. Y con respecto a la jubilación, siempre se cree esto de que no me quiero jubilar porque no quiero aceptar el paso de los años o porque me voy a sentir grande. La gente no se quiere jubilar porque sabe que cuando se jubile no le va a alcanzar para vivir. Esa es la realidad y no hay otra. No tiene nada que ver con el tema del paso de los años o el miedo a la vejez. Les voy, ya para cerrar, y ahora sí cierro, les digo una mala y una buena de toda esta experiencia en el ámbito previsional. La mala, no sé si mala, diría frustrante, este tema de que hace 31 años que siento que en algunos aspectos me reitero. Me repito y pasan los años y me repito y tengo que salir al aire a hablar de un tema y digo, ¿y cómo lo explico? Y otra vez expresándolo de la misma manera, diciendo lo mismo, y a veces me siento vacía de contenido para poder explicarle a la gente que es más de lo mismo. Eso quizás es la parte mala de muchos años donde lo principal o lo fundamental no ha cambiado y por no cambiar tenemos los grandes problemas estructurales que tenemos. Lo bueno, cuando uno, calculo, le debe pasar a todos, cada uno en lo suyo, cuando uno es joven y emprende un trabajo que quiere, que ama, como me pasó a mí puntualmente con uno tiene objetivos, tiene sueños, y yo creo que cumplí un sueño.
Cuando yo pisé por primera vez un canal de televisión, me encontré que era joven, muy joven, 20 y pico de años, y la frustración era de hablar y darme cuenta que para los jóvenes el sistema previsional era un tema de jubilados. Y yo dije, hay que hacer algo por esto. Exactamente, tema de viejos. A mí no me gusta usar mucho esa palabra, pero es así como decís, un tema de viejos. Entonces, ¿qué traté de hacer desde cada uno de mis espacios? Informar, dar herramientas, hacerle entender a los más jóvenes que la seguridad es un tema desde el mismo momento que nacemos, y cuando vos tenés herramientas podés defender tus derechos. Lo justo y necesario, cuando empezó hace 27 años, era un programa estrictamente de jubilados. Hoy es un programa que es de jubilados y de gente que tiene 50 años, y de gente que tiene 40 y de gente que tiene 30. Lo veo en mis compañeros de medio, que ingresan a trabajar y me preguntan y quieren saber, siguen su historia laboral. Entonces, me parece que sirvió lo que tanto dije tantas veces por años y no me cansé. Cuando vos defendés a un jubilado siendo joven, estás defendiendo tu futuro. Misión cumplida en eso. Gracias. Antes de agradecerle a Clara, quiero contarles que omití antes mencionar que Lo Justo y Necesario fue 2 veces galardonado con el Martín Fierro como mejor programa de servicios, y que hace poco ha sido declarada personalidad destacada por su tarea cultural y de servicios. Así que mil gracias, Clara, Gracias. se lo mereces. Vamos a, antes de anunciar a nuestro último orador de la noche, el senador Zimmerman, recordarles que las preguntas, si tienen, las vayan haciendo ya por escrito, porque cuando él termine vamos a abrir a estas preguntas y respuestas un ratito, muy poquito, y acá también en la sala. El senador Zimmerman, que le agradecemos mucho que nos acompañe, que ha podido llegar gracias a que hoy más o menos cumplió horario los vuelos de aerolínea. Qué tema, ¿no? Es contador público nacional, tiene una amplia carrera política en el Partido Radical, partido al cual yo también pertenezco, así que somos correligionarios. Ha sido ministro de Economía, intendente, y ha tenido una serie, él me pidió que abrevie, de cargos a nivel provincial, en su provincia natal, el Chaco. También fue diputado nacional y actualmente como senador preside la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, es secretario de Presupuesto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de la bicameral Trámite Legislativo. Gracias por estar. Tiene usted la palabra, estimado senador. Ahí está. Bueno, muy buenas noches. Yo creo que después de la calidad y del contenido de los panelistas me queda muy poco por agregar. Simplemente decirle que me siento honrado por la invitación de poder participar en mesas de consensos y de debate de esta característica. Necesitamos muchas más, obviamente que comparto plenamente con lo que se decía con respecto a este tema. Pero bueno, quiero aprovechar también la oportunidad para hacer algunas reflexiones y obviamente dejar también alguna propuesta. Yo siempre me hago la misma pregunta: ¿por qué existe y para qué un sistema de seguridad social en un país? Existe fundamentalmente para garantizar seguridad económica en la vejez. Esto significa acceso al consumo, a la prestación médica y al disfrute. Ahora, estas cosas no pasan en nuestro país. Y entonces yo no quisiera avanzar en mi ponencia, que va a ser breve, sin antes hablar un poco del contexto
Y el contexto tiene que ver con lo real y con la política. Y a veces no coinciden. Y entonces cuando debatimos en el Senado de la Nación, que yo tuve una participación activa por formar parte de esas comisiones y porque me interesa mucho, a partir de que el presidente de la Nación por varios meses consecutivos decía, nosotros tenemos superávit en las cuentas públicas, y como no tenemos una hoja de ruta, porque el presupuesto que se está ejecutando es el aprobado en el año 2022 para el 2023, reformulado ahora por decreto en el 2024, y entonces si no tenemos prioridades, nosotros, en particular yo dije, yo quiero discutir prioridades. Y para mí la prioridad está en los jubilados nacionales y los jubilados provinciales, a quien represento, que son los jubilados del Chaco, que nosotros no mandamos la caja de jubilación a la Nación. Y en ese marco quiero ir brevemente al proyecto que, si bien tiene 13 artículos, son 4 los artículos que de alguna manera tenían alguna discusión más fuerte. El artículo primero, que habla de la actualización del haber previsional por IPC, que es necesario que se haga por ley, si bien está en el decreto, era importante que se haga por ley. Aquí ella ha sido muy clara con respecto a esto. No tiene costo fiscal, porque la otra discusión que tenemos que tener en cuenta es la sustentabilidad del sistema, como lo decía claramente el amigo, y encontrar los consensos necesarios para ver cómo hacemos a través de las políticas públicas lograr sustentabilidad en el sistema. El artículo segundo establecía una adicional de productividad comparando RIPTE con IPC, por de alguna manera, por la pérdida que tuvieron en sucesivas gestiones los jubilados, más allá de que ahora se actualiza por IPC, a partir de un decreto de este año. Entonces se diría que los jubilados no van a perder por inflación, pero perdieron las gestiones anteriores, entonces era necesario darle una productividad en el marco de que yo quiero que la economía crezca hacia adelante. Si le va bien al presidente, le va bien a todos los argentinos. Y entonces ahí había una propuesta que era comparar todos los meses de marzo el avance del IPC con respecto al RIPTE y capitalizar a los haberes previsionales el 50% de la diferencia. Ahora, ¿sabe qué decía el documento de la OPC? La Oficina de Presupuestos del Congreso específicamente hizo un trabajo para este proyecto del Senado, después de haber hecho el trabajo en diputados, que no tenía impacto fiscal para el 2023, que no tenía impacto fiscal para el 2024 y que solo podría tener impacto fiscal en el 2025, o sea, en marzo del 2026. El artículo tercero del proyecto era el 8,1, que con el cambio de fórmula de esta inflación del mes de enero lo queríamos capitalizar. El equipo económico reconoció públicamente en la comisión que ese impacto fiscal estaban dispuestos a sostenerlo. Y el artículo cuarto, que obviamente tiene un esquema diferente, que es el haber mínimo, que es la canasta básica más el 1,9 de actualización del haber mínimo, que obviamente yo tengo una mirada con respecto a esa cuestión, pero tenía sí un costo fiscal. Después los otros artículos son importantes porque establecen un esquema de indivisibilidad del pago de los haberes y serán importantes. Y después el artículo 10, que no tiene que ver con los jubilados nacionales, que tiene que ver con las acreencias, para pagarle a las cajas provinciales que no mandamos a la Nación, y el documento de la OPC dice que solo al Chaco en el 2024 le deben 25.000 millones, reconocido públicamente en las reuniones de Trabajo y Previsión Social y del equipo económico en el Senado de la Nación. Yo planteé y me lo reconocieron. Y después dice, bueno, obviamente le establece un plazo para pagarle a los jubilados con sentencia firme, algo raro en la técnica parlamentaria, que haya que hacer una ley para cumplir una ley. Pero estas cosas nos pasan en la Argentina. Entonces, dicho esto, yo hice una propuesta en la comisión. Yo fui, junto a otros pocos senadores, que firmamos el dictamen del oficialismo en disidencia parcial, que después fue el dictamen de la minoría, porque el dictamen de la mayoría fue igual al que venía de diputados. ¿Y saben por qué lo hice? Porque yo creía que había que encontrar el camino del medio, porque si no, no le iban a dar nada a los jubilados, como realmente está pasando y pasó. Y yo también quiero crear las cuentas públicas, yo también creo en el equilibrio fiscal, pero el ajuste solo no alcanza, y sobre todo para mi provincia, con esas deudas que no se hacen las transferencias porque supuestamente no se hacen las auditorías.
Ante mi reclamo pertinente, mandaron las auditorías a mi provincia. ¿Sabe qué auditaron? El año 2017 y el año 2018. Entonces, creo que esa es la discusión. Primero, lograr tener la sustentabilidad económica del sistema. Y eso tiene que ver con generación de empleo, con aumento del PBI, con la posibilidad de alguna manera de que esto sea sustentable en el tiempo, porque si no pasan las cosas que pasan. También tiene que ver con la oportunidad de la equidad del género, para incorporar obviamente lo que tiene que ver con la mujer y el trabajo. Y también, obviamente, analizar este esquema que planteó muy bien aquí, anoté el nombre por ahí, ¿cómo? Daniel Elías, en lo que tiene que ver con los distintos sistemas y las jubilaciones especiales que tenemos, que creo que en algún momento tenemos que analizarlo. Ahora, dicho esto, tengo unos datos duros. ¿Saben qué dice el anteproyecto de presupuesto en el artículo 69, el que está en diputado ahora? Que ratifica el decreto 274 que no le van a otorgar el 8,1 de aumento de los jubilados correspondiente a la inflación del mes de enero. No habrá compensación. No va a haber compensación, lo congela. ¿Saben qué dice otro dato? ¿Saben qué dice el artículo 59 del anteproyecto de presupuesto que está hoy en diputados? Hay un monto para el tema de las cajas previsionales o las acreencias de las provincias que no mandaron los jubilados a la nación. 254.421 millones. Entonces nosotros con el equipo nos tomamos el trabajo de actualizar el presupuesto vigente, prorrogado del 2022, y lo actualizamos por IPC. ¿Sabe cuánto tendría que ser el monto? 500.000 millones. ¿Por dónde pasa el ajuste? Bueno, ¿y sabe qué dice además el artículo? Dice que se van a pagar las acreencias de las cajas provinciales previo a auditoría y déficit reconocido. Entonces esta es la situación. Entonces la verdad es que, para ir terminando, porque la verdad que podría hablar otras cosas, pero no quiero repetir, creo que los que han hablado anteriormente fueron muy claros. Quiero simplemente dejar una propuesta para ver cómo podemos avanzar hacia adelante y lo que creo que es conveniente. A nosotros el tema de la confrontación nos hizo mucho daño en la Argentina. Tenemos que terminar con la grieta. Suscribo plenamente lo que se planteó acá. Y entonces una de mis propuestas es conseguir los consensos necesarios para el tratamiento del presupuesto 2025 y ir a un régimen transitorio, porque hoy no tenemos posibilidad de sustentabilidad, porque la economía no viene creciendo hace muchos años. Y nosotros los del norte, según el último índice, tenemos el 79% de pobreza en el área metropolitana. Y cuando vos mirás el impacto de las moratorias, hay que mirar quiénes son los que están más incluidos en las moratorias. Las provincias del norte, porque tenemos un índice de trabajo negro mucho más alto que el centro del país y que las regiones más productivas. Entonces me parece que ese es el camino, absolutamente de acuerdo. Y lo segundo, que te lo voy a dejar, es lo que tiene que ver con la sustentabilidad financiera en el contexto del país, el crecimiento económico, la generación de empleo, revisar regímenes especiales, mirar un nuevo régimen de participación de impuestos en la Argentina. La ley de Raúl Ricardo Alfonsín del 88, régimen transitorio, dice que el 54,4% de los impuestos nacionales van a las provincias. ¿Saben cuánto se coparticipó el mes de agosto? El 28,2%. Porque a partir de pactos fiscales se crearon impuestos que no son coparticipables, impuestos especiales, impuestos de afectación específica. Entonces nosotros tenemos que ir no solo a un régimen transitorio y pretender una reforma de fondo que se merecen nuestros abuelos, nuestros mayores y nosotros, pero también tenemos que ir en reformas de otro tipo, reforma impositiva, reforma de coparticipación federal, si no esto va a ser una discusión permanente y que no vamos a llegar a un resultado positivo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Víctor Zimmerman. Qué cantidad de datos interesantes, estos últimos. Tengo 3 preguntas acá en la mesa.
Vamos a hacer en general, ustedes verán quién le responde, o si todos quieren decir algo, o alguno responde. Ruiz Villasesco, creo que es el apellido de la persona que hizo la pregunta. Gracias. La financiación, ¿acaso no surge del empleo registrado? Entonces, corresponde, primero que nada, regularizar el empleo, o esa sería la... En este momento vos tenés aproximadamente 21 millones de personas que trabajan, pero no aportan 21 millones de personas. Hay por lo menos 7 millones que están en la informalidad. Entonces, por eso el sistema no recauda lo suficiente para poder financiar la cantidad de jubilaciones y pensiones. ¿Alguien más? Clarito. Comparto plenamente. Sí les pido que se pongan micrófono, porque los que están por Zoom no escuchan la respuesta. Otra pregunta de la doctora Dramis. ¿Qué cantidad de aportantes a los regímenes diferenciales hay? Retiros por envejecimiento prematuro, por ejemplo. ¿Se hizo algún estudio respecto del impacto económico y si se nivelan las edades? Y se nivelan las edades. Y de todas las de ambos géneros, ¿no? Si el estudio es. Gracias, Alejandra. Sistemas provinciales somos 2 millones de aportantes aproximadamente, de los cuales entre el 25 y el 31% son regímenes especiales. ¿Se entiende? Es decir, arriba de 700, 800 mil trabajadores de los 2 millones corresponden a regímenes especiales. Dentro del régimen especial, el preponderante es el régimen docente. Y del millón de beneficiarios, esta proporción más o menos se mantiene. En las provincias tenemos de los beneficios, del 100% de los beneficios, entre el 17 y el 22% son pensiones, lo que también impone algo que se dijo hoy en la mesa, revisar el régimen de pensiones, porque seguimos todavía con fórmulas que tienen 40, 50, 60 o más años desde que se diseñaron. Y no quiero dejar de decir los datos que no son exclusivos nuestros, pero hay dos datos que me parece que nos marcan el semáforo en rojo y decir, detengámonos a resolver. Uno de ellos, la tasa de fecundidad del censo 2022, 1,4 hijo nacido vivo por mujer entre 14 y 49 años. 1,4 y en caída sostenida. Esto quiere decir que cada vez hay menos hijos nacidos vivos por mujer. Y lo segundo es que la tasa de dependencia, es decir, la gente que es sostenida por quienes trabajan, a partir de dentro de 10 u 11 años, va a empezar a crecer vertiginosa e indefinidamente. Es decir, que esto que se llama el bono demográfico nos quedan 10 años. Dentro de 10 años, cada vez, y de manera indefinida y vertiginosa, cada vez habrá más gente sostenida por menos gente. Acá me parece interesante sumar datos. Daniel hablaba de lo que pasa con los regímenes, con los sistemas provinciales. ¿Qué pasa puntualmente con el sistema nacional? En realidad, que es lo mío, yo no me especializo en el tema provincial. Nosotros tenemos, como decía hace un rato, realmente 13 millones de trabajadores que aportan, contra 8 millones de jubilados. Esos 13 millones tienen que financiar el pago de 8 millones. Estamos en una proporción de aproximadamente 1,6. 1,6 cuando tendría que ser como mínimo 3 trabajadores por un jubilado, pero además esa proporción, que es muy baja, va a tender a deteriorarse si no se incentiva el mercado laboral. ¿Por qué razón? Si no se incorporan más trabajadores genuinos, ¿qué va a pasar con jubilaciones y pensiones? Con gente viviendo casi hasta los 100 años. Nosotros en la Argentina tenemos ya 17.000 personas que tienen 100 o más años y muchas de ellas son autoválidas. ¿Esto qué significa? Que viven solas. Acá nos visitó y no está, pero nos dijo que para la próxima mesa viene
María Corina, de 1926. Nació 2 años antes de la segunda presidencia de Irigoyen. Ha estado divina, hermosa, acompañándonos. Hay 2 preguntas más. Una, si hay algún proyecto referido a el aumento de la edad jubilatoria. Y no, senador, no hay nada. Creo que presentado formalmente, no, en ninguna cámara, nadie se anima a este debate tan complejo, y si no se animan este año, el año que viene, época electoral, menos. Se armó la que se armó, tanto lío por la edad. Y hay otra pregunta que me parece que está orientada al senador Zimmerman, que le pediríamos que la responda, y después me dijo que tiene que partir al Senado. ¿Qué pasó con el fondo de garantía? ¿No era un fondo anticíclico? ¿Por qué es más secreto que los gastos de la CIDE? Es una pregunta por Zoom. Bueno. Ay, no anda, ¿no? Acá sí. A ver. Bueno, los gastos de la CIDE no son tan secretos, digamos. Salió un DNU, digamos, que bueno, forma parte de lo que yo planteaba en la ponencia, digamos. Yo formo parte de la comisión de trámite legislativo, o sea, de los seguimientos de los DNU por el radicalismo. Y bueno, ahí se hizo una tarea importante por 2 cosas, porque cuando se armó la comisión este año, en el mes de marzo, y se puso en marcha a partir de la nueva composición del Congreso, porque obviamente participan diputados y senadores en base a la participación de los bloques, había 159 DNU que no se habían tratado nunca desde la gestión del presidente Macri, pasando por el presidente Fernández, y obviamente ahora una cantidad importante del actual presidente. Se normalizó bastante, se trataron ya en la comisión todo lo anterior, lo del presidente Macri y el presidente Fernández, con dictamen. De todas maneras, el dictamen de la comisión no es vinculante, porque tiene un proceso que pasados los 10 días lo pueden tratar ambas cámaras, y no tienen un tratamiento de ley porque es una resolución. Así que bueno, con respecto a la pregunta en concreto, hemos avanzado bastante en eso. El tema del DNU que asigna financiamiento a la CIDE ha caído en diputados y también ha caído en Senado. Fue rechazado en sesión de la semana pasada, cuando también tratábamos en esa misma sesión el tema de boleta única y el tema de el financiamiento a las universidades. Otro tema que obviamente yo creo que hay que sostener a rajatabla. Yo soy producto de la universidad pública, muchos de nosotros somos producto de la universidad pública, y aprovecho para decirlo porque en ese proyecto no se están pidiendo mayor presupuesto, se está pidiendo actualización de los gastos por IPC, que no es lo mismo. Así que en ese escenario sí, el fondo de garantía siempre es, digamos, como una incógnita. Obviamente tiene autorizaciones para cotizar en bolsa y todo lo demás. Podría ser uno de los temas a utilizar en el caso de que se establezca un régimen transitorio y un modelo que no quise hablar, porque acá se habló claramente de que puede ser de capitalización o de reparto, podría ser un modelo mixto. Lo importante es que nosotros abordemos este tema y ojalá que en todo el país se constituyan mesas de consenso y diálogo para estos temas. Hay que darle mayor difusión. Es un tema de un enorme desafío de las políticas públicas, así que espero que lo podamos repetir también en otros lugares. Muchas gracias, y gracias a todos. Ahora vamos a... lo liberamos a usted, y si se quieren vamos a dar las conclusiones antes de terminar. Los que puedan quedarse, 5 minutos más y damos por finalizado. Así que tiene la palabra... ¿Te podés quedar un poquito más, Clara? Bueno. Tiene la palabra Liliana Lagomarcino del Observatorio de la Seguridad Social para leer las conclusiones de cada uno de los expositores. Bueno, voy a ser breve. El diputado Tetaz planteó el futuro. Algunos componentes del actual sistema que son parte del futuro.
de acuerdo a lo que dijo. Lo que no planteó es el residual, cómo lo tratamos. El doctor Giordano habló del ordenamiento del sistema previsional, que es un tema prioritario, tanto por razones de equidad como por cuestiones fiscales. Y yo me quiero detener en el tema muy breve de invalideces. En realidad tengamos muy presente que el baremo de invalideces no se actualiza desde 1998. Así que hay enfermedades que la Organización Mundial de la Salud ha aceptado como tal y nosotros no las tenemos. Daniel Elías, con una claridad suprema, habló de un pacto federal de la seguridad social y de un piso de protección social. Por otro lado, habló de algo que lleva el título de estas mesas de consenso, del consenso inevitable para poder obtener algún resultado viable. Clarísima, optimizar los mecanismos de cálculos jubilatorios, que es una de las causas de litigiosidad. Es decir, los índices de corrección que se utilizan para otorgar el beneficio no son los que ordena la justicia. Reconocer la historia laboral en proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de aportes y separar lo contributivo de lo no contributivo, que más o menos veníamos hasta el 2016 así, y después, vaya de uno a saber, se juntó. Y el senador Zimmerman se fue con el tema pacto fiscal, rever el pacto fiscal y la reforma impositiva y la coparticipación federal. Yo creo, hay algo que quiero dejar en claro, porque Clara lo dijo, el ANSES es seguridad social. Y la seguridad social no son solo jubilaciones, es desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Vos, Liliana, conociste perfectamente bien lo que era ANSES, sí, cuando manejaba todo lo contributivo. Claro. Aquellos que queremos el sistema previsional, ha resultado muy triste ver cómo ANSES se ha convertido en un organismo asistencial, claro, quitándole tiempo, resto a lo contributivo. Y quitándole capacitación al personal. Y esto se nota paso a paso. Y se siente. Muchas gracias. Vamos a agradecerle a Clara, a Daniel, a Liliana, a Inejal y a todos ustedes que nos acompañaron. Quiero agradecer especialmente a los colaboradores nuestros del Círculo, de la Secretaría de Previsión Social, del IERI, de todos los que nos acompañan y hacen posible, que son chicos fantásticos, que no cobran horas extras, que se quedan el tiempo que sea necesario a ayudar. Y ¿qué me estás queriendo decir? Así que quiero agradecer profundamente y no sé si siguió conectado o no el doctor Giordano, no lo hemos visto, así que doctor Giordano, un placer haber estado. Ahí está, ¿cómo está? Es un placer que nos haya acompañado y nos haya dado sus conocimientos y bueno, este granito de arena para que quiere poner el Círculo para ver si logramos instalar en la sociedad este tema de la necesidad de una reforma estructural del sistema de la seguridad social, que nos encuentre en un futuro a todos trabajando en esa línea para ponernos de acuerdo y no tirarnos de los pelos, a ver quién tiene razón y quién saca de prepo alguna norma que rija las próximas generaciones de jubilados, sino que sea para todos y por consenso y lo mejor posible, y con seguridades jurídicas. Gracias.